amigos? Bienvenidos. Esto es JN Noticias. Mi nombre es Ismael Soto. En la parte inferior de sus pantallas aparece nuestra página web www.jn19televisión.com. Y recuerden que estamos en Movistar TV, canal 574, las 24 horas del día. El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Miguel Cabrejos, exhortó a los electores a emitir un voto responsable de acuerdo a las convicciones personales. Veamos. Estimados hermanos, hermanas, los obispos del Perú reunidos en asamblea anual ante las elecciones parlamentarias del próximo domingo 26 de enero, queremos expresar lo siguiente. Primero, la elección del nuevo Congreso brinda a los ciudadanos una gran oportunidad para influir en el curso de los acontecimientos del país, emitiendo un voto responsable de acuerdo a sus convicciones personales. Segundo, la Iglesia enseña que la política es una alta forma de caridad. El Papa Francisco nos recuerda que la política debe estar ante todo al servicio del bien común y no quedar atrapada por ambiciones individuales ni por la prepotencia de facciones o de centros de intereses particulares. La verdadera política consiste en trabajar por el bien común y servir. Tercero, la historia reciente nos ha enseñado que los enfrentamientos destruyen. En cambio, la cooperación en la búsqueda del bien común, la verdadera política, nos hace más fuertes. Cuarto, exhortamos a los futuros congresistas a asumir el compromiso de volver a conectar la política con las preocupaciones de los ciudadanos, haciendo frente a los problemas del país y poniendo entre sus prioridades la lucha contra la corrupción, la impunidad, la inseguridad ciudadana, la violencia familiar, el feminicidio, la promoción de la educación y la lucha contra el desempleo. Quinto, del mismo modo, el gobierno debe establecer adecuados y eficientes canales de comunicación con el pueblo y con todos los poderes del Estado por el bien de nuestro querido Perú. Hermanos, hermanas, miremos al futuro de nuestra patria con esperanza y entusiasmo, asumiendo el reto de llegar al 2021, año del Bicentenario, con más paz, estabilidad y progreso para todos. Que Dios bendiga al Perú. Y a propósito, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Miguel Cabrejos, ha enviado un comunicado en donde expresa su solidaridad con las víctimas y familiares de la tragedia sucedida el jueves en Villa El Salvador, en el que la deflagración de gas contenida en un camión provocó la muerte de al menos 8 personas y decenas de heridos. En el mensaje, el obispo, en nombre de la Conferencia Episcopal Peruana, señala que se ha acompañado a las víctimas de esta desgracia con la presencia de sacerdotes de la diócesis de Lurín y finalmente ha reconocido la pronta respuesta de las instituciones y la solidaridad de la población. Con una solemne misa, los palotinos celebraron esta semana la fiesta de su santo patrono en la parroquia Nuestra Señora de las Misiones, ubicada en el distrito de San Martín de Porres. Los miembros de esta comunidad celebraron la fiesta de San Vicente Paloti. Y finalmente, sobre este tema, la misa estuvo presidida por el sacerdote palotino José Filis Mbala, vicario parroquial, quien lleva un año en esta labor pastoral. Enseguida tenemos parte de la homilía que se llevó adelante durante la celebración eucarística por San Vicente Paloti. Veamos. El Señor, hermano José Antonio. En el mundo estamos trabajando más o menos en 60 países en el mundo. Entonces, los palotinos somos una familia universal. Y hoy día, 22 de enero, todos los palotinos del mundo estamos celebrando esta fiesta. Celebramos a nuestro Padre San Vicente Paloti. Yo vengo de Camerún, a pesar que a veces que soy hinchado.
En Camerún, los palutinos fueron los primeros misioneros de mi país, Camerún. Por eso cuando se habla de los palutinos de mi país, hablamos de nuestra historia. Fueron palutinos alemanes. Llegaron a mi país el año 1894. Por eso en Camerún la iglesia es palutina. Entonces, en todo el mundo ya para nosotros es una fiesta. En esta parroquia es la primera experiencia que hacemos con Vicente Paluti. Hoy 24 de enero la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas. Radio Santa Rosa ha elaborado un material visual que permite conocer un poco más sobre la vida y obras de este santo. San Francisco de Sales, el patrón de periodistas y escritores. San Francisco de Sales se distinguió por su gran capacidad para comunicar la verdad a través de los medios que disponía en su tiempo. El 24 de enero se celebra a San Francisco de Sales, declarado por la Iglesia patrono de los que se dedican a la noble profesión del periodismo y al oficio de escribir para comunicar la verdad. Francisco de Sales se distinguió por su gran capacidad para comunicar la verdad a través de los medios que disponía en su tiempo. Doctor en Derecho y en Teología, desestimó aceptar una importante y prometedora carrera como magistrado. En su lugar, escogió ordenarse de sacerdote a los 26 años de edad. Los franceses lo tienen como uno de sus clásicos de literatura. Nació en el castillo de Sales en 1567, en el reino de Saboya, situado entre Francia, Italia y Suiza. Francisco se entrega a la evangelización de la región de Chablais, recién restituida al ducado de Saboya y en la que ha calado profundamente la reforma protestante. La empresa, en la que llega a poner en peligro su propia vida, se ve coronada con un gran éxito. Es durante esa época que, en una frenética actividad literaria que podemos calificar como de verdaderamente periodística, publica para La Misión una serie de pasquines diarios que son los más parecidos entonces a un noticiero. A los efectos, téngase en cuenta que el que se considera el primer periódico del mundo, La Gaceta, del doctor Theoraste Ronot, solo va a aparecer el 30 de mayo de 1631, es decir, casi 4 décadas después. El ejemplo de Francisco inspirará durante el siglo XIX muchas fundaciones que, aunque no creadas por él, llevan su nombre. Así, los misioneros de San Francisco de Sales de Amnesty, fundados en 1838 por el padre Pierre-Marie Mermier, los Oblatos de San Francisco de Sales de Troyes, fundados por el padre Louis Bryson en 1873, y por encima de todos, los Salesianos, fundados en Turín en 1859 por San Juan Bosco, especialmente dedicados a la educación de los más pobres. Trabajaremos bajo el patronazgo de San Francisco de Sales. Dios proteja, defienda y ampare nuestra noble profesión. San Francisco de Sales, patrón de periodistas y escritores. Amigos, hacemos una pausa, retornamos luego con más información para ustedes. Continuamos y aumenta el número de fallecidos por el accidente sucedido el jueves en Villa El Salvador por la deflagración de GLP contenido en un camión cisterna. Autoridades de la salud han brindado detalles de la atención que reciben los heridos. Lamentamos este terrible accidente del día de ayer. Nosotros hemos recibido en este hospital 9 pacientes. Lamentablemente hemos perdido a uno de ellos, un menor de edad de 17 años, iniciales KLH, gran quemado, más del 95% de su superficie corporal comprometida. Tenemos en este momento 9 pacientes, 2 menores de edad, uno de 3 años y uno de 13, el de 3 años con un compromiso de superficie corporal quemada de entre 40 y 50%, otro niño de 13 años que tiene alrededor del 70% de su superficie corporal quemada, 4 adultos
con más del 90%, 90-95% de superficie corporal comprometida, 2 pacientes con alrededor de 50% a 60%, otro con 30% y un paciente que tiene un 4% de superficie corporal comprometida. Bien, y Alberto Cooking Maturana, destacado periodista peruano de radio, televisión y prensa, ha fallecido esta mañana tras padecer una larga y penosa enfermedad, según han indicado sus hijos en un comunicado enviado por medio de las redes sociales. A pesar de su estado de salud, Cooking Maturana pudo dejar un último mensaje dirigido a sus hijos y nietos en su página personal de Facebook, la misma que todos quedan cordialmente invitados a visitar. Por otro lado, vamos a compartir enseguida un fragmento de una entrevista realizada a Alberto Cooking por parte de la Televisión del Estado. Que trabajamos juntos en equipos sean disciplinados, y de ahí que muchas veces en todos los centros laborales donde yo, bueno, en ANSA, una agencia internacional, yo he durado pues 41 años, ¿no? Entonces lo mismo he hecho cuando he trabajado para la CNN Radio, para Radio Vaticana, para empresas privadas como recordarán ustedes CPN Radio. Entonces yo siempre he mantenido la disciplina como un requisito fundamental dentro de la base muy compleja a veces de aplicar principios y valores, ¿no? Pero sí, yo creo que cuando uno logra un objetivo es porque ha basado esto en función a la disciplina, porque cuando hay orden y disciplina, no autoritarismo, no esa es la forma que yo siempre he combatido, porque yo me considero desde que empecé el periodismo un claro defensor de la democracia y de las libertades. Entonces yo definitivamente creo que la disciplina tiene que ir con orden para que las cosas salgan bien. Y por fortuna, a lo largo de todos mis años de ejercicio, no solo he logrado éxito en la parte profesional, digo yo, porque nunca he tenido un traspié en esa parte, sino que también en cuanto a mis hijos, que de mis 6 hijos, 4 son periodistas, ¿no? Bien, información del Instituto Geofísico del Perú. Anoche, durante esta madrugada, a las 0:13, se registró un temblor de 5.2 grados con una profundidad de 74 kilómetros en Moquegua, exactamente a 35 kilómetros al noreste de Hilo, en Moquegua. Esto ha provocado, por cierto, alguna alarma en la población, pero hasta el momento las autoridades no han reportado heridos ni daños materiales de consideración. Y el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, llegó hoy a Villa El Salvador para hacer labores de apoyo e inspección en las zonas afectadas por la deflagración que ayer provocó la muerte de al menos 8 personas y decenas de heridos. Desde ayer mismo la municipalidad ha estado trabajando articuladamente con otras instituciones y todavía en la zona tenemos ambulancias que hemos dispuesto de CISOL. Tenemos gente que está trabajando Defensa Civil ininterrumpidamente, conjuntamente con Defensa Civil Nacional. Y ahora estamos procediendo a traer 10 baños más para poder atender las necesidades de las personas. En ese sentido, estamos también trayendo agua, porque parece que haber necesidad de agua potable. Vamos a hacer 2 cosas, traer una cisterna de agua potable y una cisterna de agua para poder lavar, que no es para ser consumidas, pero sí para poder lavar, para poder usarla en la limpieza que se está realizando. Y se viene, desde ayer se instalaron 17 carpas para poder atender también a los damnificados. Estas carpas son parte de un trabajo que se hace con los almacenes adelantados. Eran carpas que ya se habían entregado por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima y estaban en almacenes de la Municipalidad Distrital. Anoche mismo se instalaron y bueno, ahora estamos verificando también el cumplimiento de todas estas cosas. No, esta es una vía que ha tenido bastantes intervenciones, año 2010, 2014, 2017. Hay que ver estas situaciones y yo lo que quisiera es que no nos olvidemos que el foco ahora de nuestra atención es darle la seguridad a las personas de la zona, atender a los damnificados, ver de velar por las personas que han sufrido daños y eso, ahí está el foco, y lo otro también se va a tomar y se va a atender como se ha quedado también con INDECI, y en la mañana ustedes han escuchado al Premier que ha pedido ese trabajo también y que se va a realizar. Estábamos coordinando con el general Chávez de INDECI esta necesidad para poder actuar dentro de un marco normativo que nos permita acciones conjuntas y sin tener ningún problema administrativo en ese sentido. Entre otras cosas, uno de los temas que se van a hacer es
este arreglo que se está solicitando por parte de la población. Y por otro lado también van a haber actividades que ya están más en el ámbito de INDECI, de recuperación de los inmuebles, la restauración de los inmuebles, no de los enseres, porque eso es otra cosa, para eso no existen los fondos, pero sí la restauración de los inmuebles. Sin embargo, tengo que decir que el general me ha anunciado que los enseres posiblemente se inicien acciones para poder obtener donaciones en ese sentido. La Oficina de Prensa de la Santa Sede ha publicado hoy, 24 de enero, el mensaje del Santo Padre con ocasión de la 54ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que este año se celebrará en muchos países el domingo 24 de mayo, solemnidad de la Ascensión del Señor. En esta ocasión, el Papa Francisco ha dedicado su mensaje al tema de la narración, porque en medio de la confusión de las voces y de los mensajes que nos rodean, se necesita, dice, una narración humana que nos hable de nosotros y de la belleza que poseemos. Todos quedan cordialmente invitados a visitar las páginas oficiales del Vaticano, en este caso Vatican News, que contiene toda la información relacionada con el mensaje del Papa Francisco para esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Y la Organización Mundial de la Salud ha estimado esta semana que es demasiado pronto para decretar que el coronavirus, virus que apareció en China y que ha empezado a expandirse por el mundo, constituya una urgencia de salud pública a nivel internacional. Es demasiado pronto para considerar que el coronavirus que apareció en China sea una emergencia de salud internacional. Así lo declaró el jueves la dirección de la Organización Mundial de la Salud. Es demasiado pronto por el limitado número de casos en el extranjero y también considerando los esfuerzos hechos actualmente por las autoridades chinas para tratar de contener la enfermedad. El organismo instó a China a garantizar que los bloqueos a los transportes en varias ciudades como Wuhan sean cortos y eficaces. También señaló que por ahora no hay ninguna prueba de contagio entre humanos fuera de China y que los casos parecen estar limitados a grupos de familiares y trabajadores de la salud que han atendido a pacientes infectados. En total, casi 600 personas están contaminadas, principalmente en territorio chino. Según el último balance, el virus ha causado 18 muertes, todas en el país asiático. Claretianos del Sur, que tiene información sobre la labor de los misioneros claretianos en el sur de nuestro continente americano, ha publicado un artículo que más que nada es una crónica sobre la labor que se realiza en estos momentos en el marco del Congreso de Espiritualidad Claretiana, que cumple su tercer día y que debido a las fotografías que hay, ahí las tenemos por ejemplo, hay una gran motivación y entusiasmo por parte de los participantes de este encuentro por los momentos vividos y por los espacios de reflexión, y también hay bastante entusiasmo por los frutos que se van a obtener luego de la realización de este Congreso de Espiritualidad Claretiana. Fuerzas mexicanas han detenido con golpes y gases lacrimógenos a 800 inmigrantes de la llamada Caravana 2020 que habían ingresado de manera ilegal a México desde Guatemala con la intención de llegar a los Estados Unidos. Fuerzas mexicanas detuvieron el jueves con golpes y gases lacrimógenos a 800 migrantes de la llamada Caravana 2020. Las personas se habían ingresado horas antes de manera ilegal a México desde Guatemala, con la intención de llegar a Estados Unidos. Decenas de elementos de la Guardia Nacional formaron una valla humana en una carretera de Tapachula, en el sureño estado de Chiapas, e impidieron el paso de los migrantes. La tensa situación incluso generó crisis de pánico entre mujeres y niños. Pero la detención de los migrantes ocurrió cuando fueron encapsulados y contenidos a golpes y con gases lacrimógenos, según constató la France Press. Tras ser detenidos, fueron subidos entre empujones a varios autobuses del Instituto Nacional de Migración, que determinará su situación migratoria y eventual deportación. Las autoridades todavía buscan a otras 200 personas que lograron dispersarse a 12 kilómetros del río Suchiate, frontera natural con Guatemala. Los migrantes esperaban hablar directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En lo que va del año, más de 1,800 hondureños han sido deportados a su país desde México, Guatemala y Estados Unidos.
Y en su mensaje en Twitter, el Papa Francisco ha dicho lo siguiente: la envidia y los celos son semillas que generan guerra. Pidamos al Señor la gracia de tener un corazón transparente que busca la justicia y la paz. Un corazón transparente como el de David. Sigan al Papa Francisco en @pontifex_es. Amigos, es todo por hoy. Gracias por su preferencia. Hasta mañana.